Muy bien, gracias. Muy buenos días a todas y todos. Siendo las 12 horas con 19 minutos de este día 22 de junio de 2016, daremos inicio a la 23ª sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, por favor, secretaria, le pido haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Buenas tardes, comisionados. Para celebrar la 23ª sesión ordinaria de fecha 22 de junio de 2016 se encuentran presentes la comisionada Eva Baid Yapur, el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, el comisionado Javier Martínez Cruz, la comisionada Zulema Martínez Sánchez y la comisionada presidenta Josefina Román Vergara. Por lo tanto, comisionados, existe quórum legal para dar comienzo a la presente sesión. Muy bien, muchas gracias. Una vez instalada la sesión, en este momento haremos un receso. Muy bien, muchas gracias. En este momento reanudaremos la sesión y en vista de que nos hemos quedado en el punto 2 del orden del día y también considerando que fue previamente enviado por la secretaria técnica de este pleno, pido a mis compañeros omitir la lectura del mismo y pregunto si hay alguna modificación. Por mi parte, les quiero pedir, por favor, que me permitan retirar para un mejor estudio con motivo de los muy atinados comentarios que he recibido en los trabajos de este prepleno, retirar los siguientes proyectos de resolución de los recursos de revisión 1576 y 1621, secretaria, para que tome nota y se recorre la numeración. Tiene el uso de la voz la comisionada Zulema Martínez. Gracias, comisionada presidenta. Yo también quiero, si me permiten mis compañeros comisionados, retiraría el recurso de revisión 1640 para un mejor estudio. Muy bien. Gracias. Hemos llegado así al punto número... Sí, con estas modificaciones... Pido a mis compañeros, si están de acuerdo, aprobemos el orden del día en sus términos. Comisionada, una vez recabada la votación económica de los integrantes del Pleno, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día con las modificaciones expuestas, retirando los recursos 1576, 1621 y 1640. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, estamos en el punto 3 del orden del día relativo a la aprobación del acta Infoem ORD 22-2016 de fecha 15 de junio de 2016. Para tal efecto, les pregunto a mis compañeros si están de acuerdo, la aprobemos en sus términos. Comisionada, una vez recabada la votación económica de los integrantes del Pleno, se aprueba por unanimidad de votos el acta Infoem, diagonal ORD, diagonal 22, diagonal 2016, de fecha 15 de junio de 2016. Muy bien, gracias. Entonces, en este momento, daré lectura. Gracias. En este momento, daré lectura al bloque de los proyectos de resolución relativos a los siguientes recursos de revisión que no tendrán modificación alguna y tampoco serán analizados y discutidos por ninguno de los integrantes de este pleno. Para que por favor, secretaria, tome nota de cada uno de ellos y también la votación sea tomada en bloque. Me refiero a los siguientes recursos de revisión: 1539, 1551, 1556, 1558, 1564, 1567, 1571, 1572, 1575, 1582, que acumula 1583 y 1584, 1587, 1597, 1598, 1605, 1607, 1614, 1618, 1630, 1633, 1635, 1637, 1641, 1645 y 1652. Le pido por favor, secretaria, tome la votación en bloque de estos recursos que acabo de enlistar. Sí, comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de los proyectos de resolución que ha listado la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor de todos los proyectos.
con opinión particular en el 1556, en el 1564 y voto particular concurrente en el 1645. Micrófono. ¿En el qué? 605. Es donde hacen los... Momento. Retulando. ¿Y quién lo cantó? ¿De quién es ese? ¿1600 qué? Yo lo tengo anotado. Espérame. Efectivamente. No, yo concurrente. Uh-huh. Y 1605 voto particular concurrente. Por favor, gracias. Comisionado Luna. En el caso del 1605, con opinión particular, y en el 1645 con voto particular. En el resto de los recursos, en los términos originalmente presentados por mis compañeras y mi compañero. Gracias. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos del bloque, con voto particular concurrente en el 1572. Gracias, comisionado. Comisionada Martínez Sánchez. Gracias. A favor de todos los recursos, con un voto particular en el 1572. Gracias. Comisionada Presidenta. A favor de todos los proyectos, haciendo un voto particular en el 1605 y una opinión particular en el 1645. Gracias. Comisionados, les informo que se aprueban por unanimidad de votos las resoluciones de los recursos de revisión enlistados en este bloque, emitiendo opinión particular la comisionada Baid en el 1556, también la comisionada Baid opinión particular en el 1564. En el recurso de revisión 1572 emiten voto particular concurrente el comisionado Javier Martínez Cruz y la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Posteriormente, en el recurso de revisión 1605 emite voto particular la comisionada presidenta y la concurrente con la comisionada Abaid y opinión particular el comisionado Luna, y finalmente, por lo que toca al recurso de revisión 1645, emite voto particular concurrente el comisionado Luna con la comisionada Abaid y opinión particular la comisionada presidenta. Muy bien, muchas gracias. Una vez tomada la votación de este bloque de asuntos que no se discutirán, estamos ya en el bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno, y es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1083, que por returno remite a este Pleno la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios. En este caso, la comisionada ponente propone al Pleno el sobreseimiento. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Muy buenas noches a todas y a todos. Como ustedes saben, este recurso de revisión originalmente fue asignado a mi ponencia y presenté un proyecto de resolución que desde luego va en un sentido distinto al que plantea la comisionada. Por las razones que en su momento registré y estando convencido de que estas prevalecen, no podré acompañar el sentido de esta resolución y por lo tanto mi voto será disidente, en el cual abundaré con las explicaciones que ya he adelantado en aquella sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado. ¿No? Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez. Bueno, yo nada más, no voy a, respetándole el acuerdo que tuvimos de tratar de hacerlo lo más conciso, nada más voy a poner sobre la mesa en torno a qué va a girar mi voto disidente, porque precisamente, como bien lo comenta el comisionado José Guadalupe, en su momento se compartía el sentido como resolvía este recurso. No abundaré para no agotar más el tiempo, y solamente precisaré que precisamente en la reunión que hubo de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales en Colombia,
tuvimos la oportunidad de estar presente en el discurso que hizo el doctor Humberto Sierra Porto, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y él planteaba que hoy en día en los derechos fundamentales se vive esta presencia y necesario equilibrio y armonía de dos derechos que son fundamentales, que es el derecho al acceso a la información pública y el derecho a la privacidad. Y lo que él plantea, y es lo que quiero retomar, y en torno a eso girará el estudio para mi voto disidente, es que habla de lo que él denomina como un test de proporcionalidad. Un test de proporcionalidad que nos permite, en este caso donde se hacen presente una colisión de derechos como es el acceso a la información pública y la protección de los datos personales, y de acuerdo a lo que plantea Robert Alexis de lo que sería esta medición de principios y ponderación de principios que tienen que ver con estos dos derechos fundamentales, y lo que plantea también Ronald Dworkin en su obra de los derechos en serio respecto a que los principios como tal nos permiten medir y ponderar qué derecho debe de prevalecer. Y hemos planteado que en el caso que hoy nos ocupa del expediente clínico, creo que está presente no una cuestión de representación legal que busca, creo en el caso de representación legal formal o desde el punto de vista del derecho administrativo, busca precisamente justificar quién puede acceder a un beneficio patrimonial. Aquí lo que creo que puede estar presente, y yo creo que era la oportunidad que tenía este recurso, es transitar a lo que puede ser otro derecho, que es precisamente el derecho a la salud o el derecho a la verdad. Entonces, ya no abundaré más, como digo, será dentro de mi voto disidente y la justificación que haré, por qué creo yo que podría haber prevalecido un derecho que resulta fundamental y que lo plantea claramente descendientes del fallecido, poder acceder a este expediente clínico con la necesidad de hacer presente otro derecho fundamental, que es el derecho a la salud o el derecho a la verdad. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Sí. Gracias. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Ya mira, así sirve todo. Simplemente quiero agradecerles a los dos comisionados siempre su gentileza y lo caballerosos que son con nosotras y por sus comentarios. Sin embargo, yo sí quiero decir que dentro de nuestra ponencia hicimos todos los estudios necesarios para poder ayudar y buscar la mejor manera de poder resolver este recurso y darle la mejor salida al ciudadano, al recurrente. Sin embargo, nos encontramos en imposibilidad en algunos puntos en donde no fue tan sencillo. La verdad es que también por eso nos llevó tiempo poder resolver este recurso de revisión, pero sí nada más quiero dejar en la mesa, porque yo me comprometí en aquel momento en buscar todo lo que fuera necesario y todo lo posible para poder dar la mejor respuesta, y creemos que hasta el momento pues es la mejor respuesta que le podemos dar al ciudadano. Solamente es eso. Gracias. Sí, muchas gracias. En este momento haremos un receso. Muy bien, muchas gracias. Sin dejar de agradecer el respeto de la forma de hacer los comentarios, la opinión también de la comisionada ponente, le pido por favor tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1083 que por retorno remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. En contra, con voto disidente. Comisionado Martínez Cruz. En contra, con voto disidente. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión. Perdón, me equivoqué. Por mayoría de votos, la resolución del recurso de revisión 1083, sobreseyendo el mismo. Muy bien, gracias.
Hacemos lo propio con el proyecto de resolución a los recursos de revisión acumulados 1474, 1519 y 1670, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Agradeciendo la valiosa observación y precisión que mi compañera Zulema Martínez Sánchez hizo respecto a este recurso, le pido por favor me permita hacer una modificación al resolutivo segundo para que quede de la siguiente manera. Se modifica dentro del resolutivo segundo el inciso A y quedaría la posición financiera o estado financiero del Ayuntamiento de Acambay de Ruiz Castañeda de los meses de diciembre de 2015, así como de enero, febrero y marzo de 2016. Muchas gracias. Muy bien, secretaria, con esta precisión al resolutivo segundo, le pido por favor tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados a los que ya dio lectura la comisionada presidenta y con las modificaciones expuestas por el ponente. Comisionada Abaid. A favor modificado con voto particular concurrente. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada presidenta. A favor modificado con voto particular. Comisionados, aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión de los recursos de revisión acumulados 1474, 1519 y 1570 con las modificaciones hechas por el ponente y emitiendo voto particular concurrente la comisionada Abaid y la comisionada presidenta. Gracias. Haremos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1501 que yo misma someto a consideración de mis compañeros respecto de la Secretaría de la Contraloría. En este caso he propuesto revocar la respuesta del sujeto obligado. También, si me permiten, y considerando por supuesto los muy valiosos comentarios que he recibido en los trabajos del prepleno a esta sesión, quisiera pedirles que pueda incorporar en el resolutivo segundo, secretaria, después de la segunda viñeta, un párrafo que diga lo siguiente: en caso de que los servidores públicos arriba mencionados no hayan manifestado su conformidad de hacer públicas sus manifestaciones de bienes, bastará con que así lo manifieste el sujeto obligado para tener por cumplimentada la presente resolución por cuanto hace a dicho punto. Con esta modificación le pido por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1501 que presenta la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor modificado. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionados, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1501 con las modificaciones expuestas por la ponente, revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias, secretaria. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1536, que también yo misma someto a consideración de mis compañeros respecto del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial. En este caso también, primero agradeciendo los comentarios recibidos en este sentido, les pido me permitan modificar el resolutivo segundo como sigue. En el inciso A se elimina la frase en su caso y todo lo demás queda exactamente igual. Lo mismo en el inciso F y en el inciso G. Se elimina nada más la frase en su caso y continúa en sus términos. Con esta modificación, por favor, secretaria, le pido tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1536 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor modificado. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionados, aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1536 con las modificaciones expuestas por la ponente, modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias.
Continuamos entonces con el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1541 y 1544, que también yo misma someto a consideración de mis compañeros respecto del municipio de Zacualpan. Y bueno, el motivo de la precisión que voy a hacer es precisamente porque en el resolutivo primero no establezco el sentido de la resolución. En ese sentido, también agradeciendo sobre todo los comentarios hechos en este proyecto de resolución, les pido me permitan incorporar en el resolutivo primero, secretaria, después de recurrente, por lo que se revocan las respuestas del sujeto obligado. Entonces, el sentido de la resolución que se someterá a votación es revocar. Y en el resolutivo segundo, también, si me permiten hacer este cambio, iría un inciso A que dirá Ley de Ingresos Municipal para el ejercicio fiscal 2016. Inciso B, Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2016. Y el inciso C dirá Presupuesto asignado por concepto de los fondos de inversión de los fondos de inversión que el municipio reciba para 2016. Así también el párrafo último de este resolutivo segundo se estaría eliminando. Bien, si con estas precisiones al resolutivo segundo, le pido por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados a los que ya dio lectura la comisionada presidente con las modificaciones hechas por ella misma. Comisionada Abaid. A favor, modificado. Comisionado Luna. A favor con las modificaciones señaladas. Comisionado Martínez Cruz. A favor, modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor, modificado. Comisionados, se aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión 1541 y 1544 con las modificaciones expuestas por la ponente y revocando las respuestas del sujeto obligado. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1547 remitido a este pleno por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto del municipio de Zacualpan. La comisionada ponente propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Quisiera pedir a mis compañeros me permitan hacer la siguiente modificación al resolutivo segundo. Se agregaría después de donde dice Zacualpan, vigentes al 19 de abril de 2016 y lo demás queda en los términos que está presentado. Y el resolutivo tercero quedaría de la siguiente forma como le daré lectura. Remítase al titular de la unidad de transparencia del sujeto obligado para que en los términos previstos en los artículos 186, último párrafo, y 189, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, dé cumplimiento al ordenado dentro del plazo de 10 días hábiles e informe a este instituto en un plazo de 3 días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente resolución. Eso sería todo. Gracias, comisionada. Muy bien, secretaria, con estas precisiones realizadas a los resolutivos segundo y tercero, le pido por favor tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1547 que remite la comisionada Abaid. Comisionado Luna. A favor con las modificaciones señaladas. Comisionado Martínez Cruz. A favor, modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor, modificado. Comisionada presidenta. A favor, modificado. Comisionados, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1547 con las modificaciones hechas por la ponente y revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias, secretaria. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1548 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Zacualpan. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Si me lo permiten, realizaré también una precisión en este proyecto. En el resolutivo segundo se va a determinar el sentido de la misma para quedar de la siguiente manera. Se revoca la respuesta ahí y el resto de lo registrado originalmente. Gracias, comisionado.
Con esta precisión al resolutivo segundo, por favor, secretaria, le pido tome la votación. Comisionados, les pido que emitan su voto en relación al recurso de revisión 1548 que remite el comisionado Luna. Comisionada Abaid. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionados, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1548 con las modificaciones expuestas por el ponente y revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1563, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de La Paz. En este caso, el comisionado ponente propone modificar la respuesta. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Muchas gracias, comisionada presidenta. Si me lo permiten, también realizaría una serie de precisiones en el resolutivo segundo al proyecto originalmente registrado y que conocen ustedes. Es en el inciso A de dicho resolutivo, se eliminarían las palabras en donde conste y también la referencia a la Ley Federal del Trabajo. Gracias, comisionado. ¿No? Con estas precisiones al resolutivo segundo, por favor, secretaria, le pido tome la votación. Comisionados, les pido que emitan su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 1563 que remite el comisionado Luna. Comisionada Abaid. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1563 con las modificaciones expuestas por el ponente y modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1569, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, respecto del municipio de Chimalhuacán. En este caso, el comisionado ponente propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Se me permita también hacer una modificación dentro del resolutivo segundo, atendiendo a las valiosas aportaciones de mis compañeros comisionados, y sería en los términos del oficio que ya fue turnado a la Secretaría Técnica, número Infoen diagonal con guión JMC diagonal 088 diagonal 2016, en sus términos. Gracias. Gracias, comisionado. Con esta modificación en relación al oficio 88 que ha sido previamente recibido por la Secretaría Técnica, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1569 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Abaid. A favor modificado con base en el oficio mencionado. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada en dicho oficio. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1569 con las modificaciones que el ponente hace en su oficio Infoem diagonal com guión JMC diagonal 088-2016 turnado a esta Secretaría Técnica. Muy bien. Bien, secretaria, gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1585 que ha sido remitido a este pleno por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto de la Secretaría de Movilidad. En este proyecto, la comisionada ponente propone al pleno modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Derivado de los comentarios que se realizaron en la sesión del prepleno, ¿qué le puse a esta sesión? Derivado de los comentarios del prepleno, voy a hacer algunas modificaciones, pero que se van a ver plasmados en el oficio que se le turnó a la Secretaría Técnica. Entonces, por favor, secretaria, que los añada de la misma manera como vienen en el oficio, y el sentido no cambia, queda en el mismo sentido. Perdón, el número de oficio es Infoem diagonal com diagonal ZMS diagonal 046 diagonal 2016. Muy bien, gracias, comisionada.
Con esta precisión al resolutivo segundo en relación al oficio 46 de 2016, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1585 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abaid. A favor, modificado con base en el oficio mencionado. Comisionado Luna. A favor con la modificación en los términos de dicho oficio. Comisionado Martínez Cruz. A favor, modificado de acuerdo al oficio turnado por la comisionada. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1585 con las modificaciones hechas en términos del oficio Infoem/com-ZMS /046/2016 que se remitió a esta Secretaría Técnica. Gracias, secretaria. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1610, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Zacualpan. En este proyecto de resolución, la comisionada ponente propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. El sentido no cambia, queda en los mismos términos. Solamente en el resolutivo segundo precisaré que después de la primer coma dirá a través del SAIMEX, el o los contratos en el que han firmado los locatarios del mercado municipal de Zacualpan, así como el número de locatarios que han firmado. Lo demás continúa en sus términos. Gracias, comisionada. Con esta precisión al resolutivo segundo, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1610 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez y con las precisiones hechas por ella misma. Comisionada Abaid. A favor, modificado. Comisionado Luna. A favor con las modificaciones señaladas. Comisionado Martínez Cruz. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos con las modificaciones hechas por la ponente la resolución del recurso de revisión 1610, revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1612, que ha sido remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto del municipio de Zacualpan. En este proyecto, la comisionada propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Solicitar me permitan complementar el resolutivo tercero, quedando de la siguiente forma: remítase al titular de la unidad de transparencia del sujeto obligado para que se, en los términos previstos en los artículos 186, último párrafo, y 189, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, dé cumplimiento al ordenado dentro del plazo de 10 días hábiles e informe a este instituto en un plazo de 3 días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente resolución. Gracias, comisionada. Con estas precisiones realizadas al resolutivo tercero, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1612 que remite la comisionada Abaid y con las precisiones hechas por ella misma. Comisionado Luna. A favor con las modificaciones señaladas, con voto particular sin apartarme en nada de los resolutivos. Comisionado Martínez Cruz. A favor, modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1612 con las modificaciones hechas por la ponente y emitiendo voto particular el comisionado Luna. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1617, remitido también por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto de la Secretaría de Infraestructura. En este proyecto, la comisionada propone al Pleno revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Voy a dar lectura a varios cambios que se hacen en los resolutivos de este proyecto. En el primero, cambia el sentido, aún modifica y quedaría de la siguiente manera: resultan parcialmente fundadas las razones o motivos de inconformidad hechos valer por el recurrente, por lo que se modifica la respuesta del sujeto obligado. El resolutivo segundo queda en sus términos, solo que agrego un párrafo al final del mismo, quedando de la siguiente manera: en caso de no contar con dicha información, bastará que lo haga del conocimiento al recurrente. Y en el resolutivo tercero, también último párrafo, se dejan a salvo los derechos del recurrente para que, de considerarlo pertinente a través de una nueva solicitud, requiera la información a cada uno de los municipios del Estado de México. Gracias, comisionada.
Con estas precisiones realizadas a los resolutivos, le pido por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1617 que remite la comisionada Baidi con las precisiones hechas por ella misma. Comisionado Luna. A favor con las modificaciones señaladas. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1617, modificando la respuesta del sujeto obligado y también con las modificaciones hechas por la ponente. Gracias. Así es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1620, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez, respecto del sujeto obligado Servicios Educativos Integrados al Estado de México. En este proyecto de resolución, la comisionada ponente propone el sobreseimiento. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Solamente para pedir, por favor, que se elimine el último párrafo del resolutivo tercero. Todos los demás continúan en sus términos. Gracias, comisionada. Con esta precisión al resolutivo tercero, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1620 que remite la comisionada Martínez Sánchez y con las modificaciones hechas por ella misma. Comisionada Abaí. A favor modificado. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1620 con las modificaciones hechas por la ponente. Gracias. Como me lo han pedido, haremos un receso en este momento. Gracias. Estamos así en el proyecto de resolución del recurso de revisión 1634, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, respecto del municipio de Malinalco. El comisionado ponente propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Se me permita, por favor, solamente hacer una modificación y retirar dentro del resolutivo, de la sección de resolutivos, el resolutivo quinto. Y todos los demás permanecen. Gracias. Gracias, comisionado. Previa nota que haya tomado secretaria del retiro del resolutivo quinto, por favor, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1634 que remite el comisionado Martínez Cruz. Comisionada Abaí. A favor modificado. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1634 con las modificaciones hechas por el ponente y modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1638, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto de la Secretaría de Finanzas. En este caso, el comisionado ponente propone al Pleno confirmar la respuesta. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Si me lo permiten, en el resolutivo cuarto realizaría una serie de ajustes para eliminar todo lo relacionado con la referencia a los artículos 159 de la Ley General y 196 de la Ley Estatal, quedando solamente el medio de impugnación del juicio de amparo. Gracias, comisionado. Con esta precisión al resolutivo cuarto, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1638 que remite el comisionado Luna y con las modificaciones hechas por él mismo. Comisionada Abaí. A favor modificado. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionado, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1638 con las modificaciones hechas por el ponente y confirmando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Haremos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1643, también remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto de la Comisión del Agua del Estado de México. En este proyecto, el comisionado ponente propone modificar la respuesta.
Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Muchas gracias. También será en el mismo sentido que el anterior. En el resolutivo cuarto se realizarán las precisiones correspondientes para eliminar toda referencia al artículo 159 de la Ley General y 196 de la Ley Estatal para que solamente prevalezca el medio de impugnación del juicio de amparo. Gracias, comisionado. Con esta precisión realizada al resolutivo cuarto, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1643 que remite el comisionado Luna y con las modificaciones hechas por él mismo. Comisionada Abay. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1643 con las modificaciones hechas por el ponente, modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Así hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamientos por recursos extemporáneos anticipados. Daré lectura a todos y cada uno de los recursos de revisión relativos a los proyectos de resolución que integran este bloque para, al final, secretaria, tome la votación en bloque. Me refiero así al recurso 1503 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto de la Secretaría de Educación, proyecto en el cual se propone el desechamiento. También el recurso número 1538, igualmente remitido por el comisionado Luna respecto del municipio de Joquisingo, y al ser negativa propone ordenar entrega de información. En el recurso 1613, remitido por el comisionado Luna respecto del municipio de Teanguistenco, el comisionado ponente propone el sobreseimiento. En el recurso 1615, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Tultitlán, al ser negativa, propone a este pleno ordenar entrega de información. En el recurso 1632, remitido por la comisionada Abaid respecto de la Procuraduría del Colono del Estado de México, al ser negativa, propone ordenar entrega de información. En el recurso 1656, que yo misma someto a consideración de este pleno, respecto del municipio de Atizapán de Zaragoza, propongo a mis compañeros el desechamiento. En el recurso 1665, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez, respecto del municipio de Almoloya del Río, al ser negativa, propone al Pleno ordenar entrega de información. Son todos los proyectos de resolución relativos a los recursos de revisión que he enlistado. Tiene el uso de la voz la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Gracias, comisionada presidenta. Si me permiten, haría algunas precisiones en el recurso de revisión 1615 para que en el punto 6 se haga una precisión y se elimine la última parte del párrafo, quedando nada más las autorizaciones expedidas a las personas físicas o jurídico-colectivas para la recolecta y traslado de basura a partir del año 2000 a la fecha de la solicitud de información. Asimismo, se agrega un punto número 13 en donde dirá las bitácoras en las que se registra el volumen y el tipo de residuos generados. Gracias. Gracias, comisionada. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Muchas gracias, comisionada presidenta. Solamente realizar también precisiones a dos recursos, a dos proyectos de resoluciones. Es el caso de la 1538, que se precisaría en el resolutivo segundo lo siguiente. Se agregaría un inciso A que va a quedar en los siguientes términos: directorio completo de mandos medios y superiores de la Administración Pública Municipal centralizada y descentralizada de Joquisingo. Las dos viñetas que estaban comprendidas en dicho resolutivo quedarán como incisos B y C respectivamente. En el caso del proyecto de resolución al recurso de revisión 1613, se modificaría, no sería un sobreseimiento, es una negativa, y se va a ordenar la entrega de la información que se ha precisado en el oficio que previamente se ha entregado a la Secretaría Técnica del Pleno, con los datos de identificación que corresponden a mi ponencia y el número 221. Eso es cuanto. Gracias, comisionado. Muy bien, con las precisiones realizadas por los propios comisionados ponentes a los recursos de revisión que ha tomado nota, le pido por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de
Los proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes al bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo anticipado, a los que ya se ha dado lectura, y con las modificaciones hechas por los ponentes en los casos correspondientes. Comisionada Abaid. A favor de todos los proyectos, con la modificación al 1538 y voto particular en el mismo. El 1613 con la modificación con base en el oficio mencionado y 1615 modificado. Gracias. Comisionado Luna. A favor con la modificación en el 1615 y el resto en los términos originalmente presentados. Gracias. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos, con las modificaciones propuestas al recurso 1538, al 1613 con el oficio mencionado y al 1615, con voto particular concurrente en el 1503 y en el 1656. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor de todos los proyectos, con voto particular en el 1503 y 1656, y con la modificación del 1538 y 1613. Gracias. Comisionada Presidenta. A favor de todos los proyectos, haciendo un voto particular concurrente en el recurso 1538 y modificados los recursos 1613 y 1615. Gracias. Comisionados, se aprueban por unanimidad de votos las resoluciones de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque, modificados el 1538 y el 1615, así como el 1613 en términos del oficio 221/2016, y emitiendo voto particular concurrente el comisionado Javier Martínez Cruz y la comisionada Zulema Martínez Sánchez en los recursos de revisión 1503 y 1656, y finalmente emitiendo también voto particular concurrente la comisionada Abaid y la comisionada presidenta en el recurso 1538. Muy bien, secretaria, gracias. Estamos entonces en el punto del orden del día relativo a la presentación por parte de la Secretaría Técnica del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por lo tanto, secretaria, téngase por presentado. Sí, secretaria, diga. Comisionados, nada más para informarles que a la fecha los acuerdos que ha emitido el Pleno se tienen todos por concluidos y no existe ninguno en proceso a la fecha al día de hoy. Muy bien, gracias, secretaria. Así estamos en el punto de asuntos generales. Está listado el punto 1 relativo a la aprobación del Pleno para la acumulación de los recursos de revisión, que en este momento le pido liste. Sí. Comisionados, someto a su consideración las propuestas de recursos de revisión susceptibles de ser acumulados. Primeramente, los recursos de revisión 1682, 1750, 1753, 1757, 1762, 1805 y 1806 se van a acumular a los dos recursos de revisión ya acumulados por la comisionada Zulema Martínez Sánchez, 1745 y 1748. En un segundo bloque, los recursos de revisión 1755 y 1756 acumularía también la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Por lo que toca a los recursos de revisión 1760 y 1761, también acumularía la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Un cuarto bloque de recursos de revisión para acumularse son los números 1766, 1767, 1768, 1772 y 1773 que acumularía la comisionada presidenta. Posteriormente, los recursos de revisión 1763, 1788 y 1789 acumularía el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Por lo que toca a los recursos de revisión 1783 y 1790, también acumularía el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, y finalmente los recursos de revisión 1799, 1800 y 1801 los acumularía el comisionado Javier Martínez Cruz. Serían todos. En ese sentido, comisionados, les pido que si puedan emitir su voto de manera económica para poder aprobar la acumulación de estos recursos. Comisionado, se aprueba por unanimidad de votos la acumulación de los recursos de revisión ya listados. Muy bien, gracias. Hemos agotado completamente el orden del día, por lo tanto, siendo las 21:14 de este día 22 de junio de 2016, damos por concluida la 23ª sesión ordinaria de este pleno. Muchas gracias.